Andrei se convirtió en gerente de un restaurante hace muy poco tiempo. Antes, el establecimiento pertenecía a su padre, quien decidió retirarse debido a su debilidad física. En algún momento, antes del auge financiero de los años 90, Egor Petrovich trabajó como asistente de cocina en él. Fue gracias a su determinación y amor por la cocina refinada que se convirtió en el primer violín del restaurante. Sus platos siempre fueron muy populares entre los clientes, lo que a su vez contribuyó significativamente a la caja general. Cuando comenzaron los cambios globales en el país, Egor Petrovich no abandonó el restaurante y trabajó en él incluso cuando, debido a la falta de financiamiento, estuvo a punto de convertirse en un comedor ordinario. A diferencia de sus colegas, que buscaban lugares mejores, el hombre sobrevivió a todos los tiempos difíciles y, acumulando dinero, un día se convirtió en el propietario de este restaurante. Por supuesto, para alguien, la transformación del chef en dueño del establecimiento parecerá increíble, pero en ese momento, hubo metamorfosis aún más impactantes en la gente, causadas por los cambios globales en el país. Como dedicaba casi todo su tiempo libre al restaurante, Egor Petrovich formó una familia bastante tarde. Sus amigos y conocidos lo consideraban un soltero empedernido, sin siquiera sospechar que en el fondo el hombre soñaba con una familia y un hijo. Egor Petrovich se unió en matrimonio a una edad bastante madura y este matrimonio resultó ser consciente y fuerte. El hombre de negocios se convirtió en padre a los 45 años, cuando muchos de sus conocidos se estaban preparando para asistir al baile de graduación de sus hijos. Andrei creció como un niño obediente e inteligente, lo que no podía dejar de alegrar a su padre. Comenzó a hablar temprano, después de lo cual pasó bastante rápido a la lectura de libros, lo que con el tiempo se convirtió en un verdadero pasatiempo para él. Gracias a su padre, Andrei recibió una buena educación en su propio país, no en el extranjero, como era costumbre entre los representantes de la clase empresarial. No tienes nada que hacer en estas Harvards y Yales. De todos modos, tendrás que vivir aquí. Entonces también tendrás que estudiar aquí, aconsejó Egor Petrovich a su hijo. Andrei no olvidó la enseñanza de su padre y, después de graduarse de la Facultad de Economía de una universidad local, se embarcó en el resbaladizo camino de un empresario novato. Para entonces, la madre de Andrei había fallecido repentinamente de un ataque al corazón, y el propio Egor Petrovich había experimentado graves problemas de salud debido al estrés, lo que lo obligó a buscar un reemplazo urgentemente. Después de revisar a todos los posibles candidatos, el empresario eligió a su hijo. A pesar de su aparente juventud, Andrei tenía una buena capacidad empresarial, que era simplemente necesaria para administrar cualquier negocio. Al convertirse en propietario. En el restaurante, el chico no quiso cambiar todo a su gusto y reemplazar a los empleados que habían estado trabajando allí durante varios años. Lo único que preocupaba a Andrés era que desde su llegada, las pérdidas en el restaurante habían aumentado drásticamente, algo que no había ocurrido antes. Tratando de averiguar la razón, el joven empresario tuvo varias conversaciones con el personal de servicio, pero las pérdidas seguían siendo consistentemente altas. No entiendo qué está pasando. En teoría, todo debería cuadrar. Ingresos, gastos, pero en la práctica, todo es muy diferente, dijo Andrés a su administrador mientras estudiaba los informes una vez más. Víctor Serov era un hombre con grandes ambiciones que secretamente envidiaba a su jefe más exitoso. Por lo tanto, le decía a Andrés mentiras aduladoras en su cara, pero lo criticaba a sus espaldas siempre que podía. Es difícil decir si el nuevo dueño del restaurante sabía sobre este comportamiento desagradable de su subordinado o no. Pero el hecho seguía siendo un hecho. Las pérdidas seguían aumentando y el culpable aún no había sido encontrado. Andrés no quería abordar este problema con su padre. En primer lugar, la salud de Egor Petrovich todavía no era buena. Y en segundo lugar, Andrés quería resolver todo él mismo. Después de todo, si ahora necesitaba ayuda para resolver los problemas, en el futuro todo sería aún más difícil. Andrés Egorovich. ¿Quieres que te prepare un café?, preguntó la joven camarera al abrir la puerta del despacho del propietario. Sí, Ángela. No me negaré, respondió el joven empresario. Con crema, como siempre. Sí, y una cucharada de azúcar, por favor. Mirando a la camarera, Andrés volvió a sumergirse en el estudio de los documentos y los informes. Sentía que la solución estaba cerca, pero para llegar a ella,
solo tenía que tirar del hilo correcto. Pero, ¿cómo elegir ese hilo, que, como la creación mítica de Ariadna, lo llevaría al lugar correcto? La puerta del despacho del propietario del restaurante se abrió de nuevo y Ángela apareció en el umbral con una bandeja en la que había una taza de café caliente y un plato de croissants recién hechos. Gracias, Ángela, dijo Andrés sin levantar la cabeza. La camarera puso la bandeja en la mesa y se quedó indecisa. ¿Algo más?, preguntó el empresario. Ángela vaciló por un momento, como si quisiera decirle algo que pudiera parecerle extraño o incluso impactante. Andrés Egorovich. Allí. Ni siquiera sé cómo decirlo. En resumen, es mejor que lo veas tú mismo, dijo Ángela, tartamudeando sus propias palabras. Andrés miró sorprendido a la camarera y se levantó de la mesa. Ángela siempre había sido una chica animada que no se dejaba intimidar fácilmente. Sabía cómo coquetear con los clientes para sacarles la mayor cantidad de propinas posible. Y de repente, estaba temblando como una estudiante de secundaria en su primera cita. ¿Qué ha pasado allí? Ha visto un fantasma, pensó Andrés mientras seguía a la camarera. Cuando el hombre de negocios finalmente entró en la sala, vio algo extraño. La sorpresa de Andrés se explicaba por el hecho de que junto al mostrador del administrador había un niño de 6 años sosteniendo una bolsa de arpillera bastante desgastada en la mano. La apariencia del niño era tan lamentable que el corazón de Andrés se encogió. La ropa del pequeño parecía vieja y claramente había sido tomada de otro hombro. Los pantalones enrollados varias veces seguramente se habrían caído de su delgado cuerpo si no fuera por el cinturón, que parecía haber sido tomado de un abrigo de mujer. Los zapatos eran al menos 2 tallas más grandes de lo necesario, por lo que el niño parecía más un personaje de dibujos animados que un estudiante de primaria. La chaqueta descolorida tampoco ayudaba a mejorar su aspecto, lo que no podía dejar de causar lástima entre los presentes. Junto al niño estaba el administrador Víctor, cuya repulsión y arrogancia eran evidentes en su rostro. Era evidente que al hombre no le importaba en absoluto el niño que había entrado en el caro restaurante por alguna razón desconocida. Un poco más lejos estaba el portero Michalich, quien había servido primero en la policía y luego en la actual policía. Al jubilarse, el hombre no pudo quedarse sin hacer nada y, por sorprendente que parezca para sus antiguos colegas, se convirtió en portero de un restaurante. En general, le gustaba su trabajo. Un salario establemente alto, un horario indulgente y la posibilidad de almorzar deliciosamente a expensas del establecimiento. Todo esto hizo que Michalich estuviera muy contento, ya que durante su servicio en la policía había experimentado mucho. No había habido ningún incidente grave en el restaurante, ya que la mayoría de sus visitantes eran personas tranquilas y cultas. Michalich había visto de todo en su vida, pero nunca había visto algo así. Al principio, no quería dejar entrar al niño en el salón del restaurante, pero luego, al ver las lágrimas en sus ojos, se ablandó y abrió la puerta automáticamente. Ahora, parado junto al niño, Michalich se sentía incómodo y avergonzado porque no había podido cumplir con sus deberes y sacar al niño a la calle durante los años que trabajó en el restaurante. Al ver esta escena, Andrei se acercó y, inclinándose sobre el niño, preguntó con simpatía, ¿querías algo, pequeño? ¿Te perdiste o tienes hambre? El niño miró al hombre con lágrimas en los ojos y respondió, quiero un poco de comida de la cocina. Solo un poco, tío. De todos modos, se desperdician aquí. Vi cómo la limpiadora los tiraba en el contenedor de residuos. ¿Podría conseguir algo para mí también? Decir que la solicitud del niño impactó a Andrei sería quedarse corto. Era el siglo XXI y este niño estaba pidiendo sobras de comida que ni siquiera un dueño de mascota alimentaría. Y aquí estaba, el niño. ¿Tienes hambre, pequeño? Eso no es un problema en absoluto. Ahora le daré instrucciones al chef y él te preparará todo lo que quieras. Y si no tienes tiempo para esperar, elige algo de lo que hay disponible ahora. ¿Cómo estás? ¿Sabes leer? Toma el menú y elige todo lo que desees. Exclamó Andrés con emoción contenida. El niño miró de nuevo al dueño del restaurante y luego añadió en voz baja, no es para mí, tío. Es para mi mamá. Está enferma. Casi no puede levantarse. Los médicos dicen que necesita una operación, y no tenemos dinero. Gano como puedo. Pidiendo limosna en la calle, en resumen.
Y también leo el periódico al anciano ciego Yevgrafich todas las mañanas. Por eso, me da 30 rublos cada vez. La comprensión de las palabras del niño dejó a Andrés en un estado de profundo shock. La historia del niño conmovió al dueño del restaurante hasta lo más profundo de su ser. Tomando al pequeño de la mano, lo sentó en la mesa más cercana y pidió a la camarera que trajera algo delicioso. Luego, Andrés se sentó frente a él y dijo, bueno, ¿no te importa comer conmigo? Primero come y luego te ocupas de llevar la comida que, por supuesto, no te daré. Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos del niño. ¿Cómo es eso? ¿No me darás, tío? Necesito llevarle algo de comer a mi madre. De lo contrario, no estoy de acuerdo, y no necesito tu almuerzo. Andrés sonrió y, admirando el carácter del niño, se apresuró a tranquilizarlo. Bueno, no saques conclusiones precipitadas. Me refería a que no te daré sobras de la cocina, pero me diré la cantidad de platos y alimentos normales que puedas llevar. ¿Cómo te llamas? Yo soy Andrés, y yo soy Misje, susurró el niño en voz baja. Bueno, ahora nos conocemos. Dijo Andrés y le tendió su amplia mano al niño. Pronto estaban disfrutando de un delicioso sopa de arco preparada por el chef del restaurante. Para el segundo plato, había papas fritas, ensalada César y una chuleta de cerdo cuyo tamaño hizo temblar al niño. Misje eligió todo este esplendor culinario por sí mismo, orgulloso de haber hecho un pedido en un verdadero restaurante por primera vez en su vida. Mirando de vez en cuando al niño, Andrés se enorgullecía de haberlo alegrado. En el fondo de su corazón, el joven empresario soñaba con tener sus propios hijos, pero para hacerlo, primero tenía que casarse. Andrés no tenía una novia constante y, a los 28 años, se consideraba un soltero empedernido. Había romances en su vida y sucedían con bastante frecuencia. Pero no llevaron a nada en particular. Egor Petrovich a menudo criticaba a su hijo por eso, entendiendo la importancia de la familia en la vida de cualquier hombre. Te casarás, tendrás muchos hijos y me harás un regalo agradable en mis años de vejez. Decía el anciano empresario. Papá. ¿Por qué siempre tengo que tener muchos hijos? Tal vez solo quiero prestar atención a uno. Tú, por ejemplo, me tuviste y te detuviste ahí. Respondió Andrés en tono de broma. Ahí es donde tienes razón. Todo en su momento. Entonces, en tus años, Andrés. Fueron tiempos difíciles. Y ahora tienes paz y estabilidad. En mis años jóvenes, ni siquiera soñaba con algo así. Paró Egor Petrovich. Entonces, Andrés no le dio mucha importancia a las palabras de su padre, pero ahora, mirando al pequeño Misje, se sentía muy incómodo. Por supuesto, el niño no pudo terminar los platos que eligió y se limitó a lo que pudo. Probé un poco de todo, dijo Misje mientras acariciaba su vientre redondeado después de haber comido mucho y delicioso. Mi madre también cocinaba delicioso, especialmente panqueques y tortitas, cuando no estaba enferma. Andrei preguntó con precaución, ¿y qué pasa con tu padre? ¿Te abandonó? No, nunca lo vi y mi madre nunca habló de él. Pero creo que es un astronauta o un piloto, respondió Misje con tono adulto. Si mi padre fuera alguien más, definitivamente viviría con nosotros. Pero probablemente esté atrapado en una estación espacial abandonada esperando a ser rescatado. Ya sabes, el tiempo funciona de manera diferente en el espacio. Un año puede ser 2, 3 o incluso 10 años. El corazón de Andrei se apretó al ver cómo un niño de 6 años intentaba explicarse algo que sus padres deberían haberle explicado. Después de recolectar comida para el niño, Andrei decidió llevarlo a casa en su coche. No solo porque la bolsa de provisiones era voluminosa, sino porque no era apropiado que un niño de 6 años caminara solo por la gran ciudad. Jadephet vio el lujoso todoterreno de Andrei, estaba emocionado como un canguro. El niño estaba tan emocionado que su cinturón improvisado se desató y sus pantalones se deslizaron hacia abajo. «Oh, un accidente», murmuró Misje avergonzado. Andrei sonrió y pensó que sería bueno renovar el guardarropa del niño. Después de sentar al niño en el asiento trasero, Andrei condujo con cuidado. Sabía que tenía que cuidar al niño como a la niña de sus ojos. Cuando vio una tienda de ropa para niños en el camino, Andrei estacionó el auto en el borde de la carretera y se volvió hacia Misje. ¿A dónde hemos llegado?, preguntó el niño. No te preocupes, vamos a la tienda y te compraré ropa.
No puedes comer en el mejor restaurante de la ciudad y parecer un vagabundo, dijo Andrei sonriendo. Misje se emocionó al escuchar sobre las compras. Estaba harto de la ropa barata comprada por su madre en las rebajas. Andrei llamó al vendedor y le explicó lo que quería comprar para el niño. Pronto, Misje se deshizo de su ropa vieja y obtuvo nuevos jeans, un suéter con botones y zapatos resistentes que no se parecían en nada a sus antiguos zapatos. ¡Guau! ¡Qué guapo te ves! Pareces un novio, dijo la vendedora sonriendo. Andrei compró otro conjunto de ropa para el niño porque sabía que necesitaría ropa de repuesto. Bueno, ahora podemos ir a ver a tu madre, dijo Andrei sintiéndose satisfecho. No sabía por qué estaba ayudando a este niño, simplemente en un momento determinado, su corazón lo impulsó a hacerlo. Se conmovió al saber que en el mundo vivía un maravilloso bebé que, por obra del destino, se vio obligado a pasar hambre y pedir sobras en un restaurante. Andrés siempre fue una persona compasiva y nunca pasó de largo ante los menos afortunados de este mundo. Ayudando a refugios para animales sin hogar y hogares infantiles, el joven empresario no esperaba ninguna gratitud especial ni se promocionaba en público. Todo esto venía del corazón y estaba dirigido en primer lugar a ayudar, no a satisfacer sus propias ambiciones. Andrés no sabía que en ese mismo momento, el administrador y mano derecha del propietario del restaurante, lo estaba difamando ante sus subordinados. ¿Y por qué se metió con este vagabundo? Lo alimentó, lo hizo beber. Ahora vamos a traer a todos los pobres de la calle y organizar un banquete. Después de todo, no puedes salvar a todos, comenzó Víctor con la apariencia de un experimentado orador. Las camareras lo miraron con precaución, comprendiendo perfectamente que no debían expresar su opinión en voz alta. Especialmente si va en contra del jefe. Los empleados sabían que el administrador no podría decir algo así en presencia de Andrés, y por lo tanto se comportaba de manera tan descarada solo en su ausencia. Eran aproximadamente de la misma edad, pero sus caracteres diferían tan radicalmente como un ratón de un gato y viceversa. En el fondo, Víctor envidiaba a Andrés, que tuvo la suerte de que su padre le entregara un negocio rentable en bandeja de plata. Los padres de Víctor eran alcohólicos y solo pudieron dejarle una gran cantidad de deudas y un viejo departamento sin reparaciones. Es por eso que, después de conseguir trabajo en el restaurante de Andrés, decidió lograr el éxito en este campo en particular. Ahora, deliberadamente socavando la disciplina en su ausencia, Víctor intentaba fortalecer sus propias posiciones en primer lugar. Y en ese mismo momento, Andrés llegó a la casa indicada por Misje. Resultó que él y su madre vivían en un sector privado en las afueras. Al hombre le bastó una mirada rápida para comprender que las personas con bajos ingresos vivían en esta vieja casa. La chimenea inclinada hacia un lado, la pintura descascarada en los marcos de las ventanas y las tejas viejas, a veces cubiertas de musgo. Sí. Parece que las cosas no van bien para la madre de Misje, pensó el hombre tristemente. Mientras el niño luchaba con la cerradura de la puerta de entrada, Andrés salió del auto con una bolsa de alimentos y cosas en ambas manos. Finalmente, Misje logró girar la llave en la cerradura y entrar. Andrés lo siguió con precaución. La casa olía a medicinas, hierbas y algo más que el olfato del hombre no pudo identificar. «Mamá, he vuelto. Y también te traje comida», exclamó el niño apenas cruzando el umbral del vestíbulo. «Gracias, hijo. Eres el único proveedor que me queda. Solo promete no mendigar más, ¿de acuerdo?», se escuchó una débil voz femenina desde la habitación más lejana. Andrei se quedó paralizado en la indecisión, sin saber qué hacer a continuación. El hombre se sentía incómodo por su visita tan descarada. «Vamos, tío Andrei. Te presentaré a mi madre. Es buena gente», dijo el niño. El empresario respondió con una sonrisa avergonzada y entró cuidadosamente en la habitación. Andrei esperaba ver algo así, pero lo que vio ante sus ojos lo impactó hasta lo más profundo de su ser. En la cama yacía una mujer delgada y agotada por la enfermedad, cuyos ojos miraban al mundo a través de una prisión de dolor y desesperación. Junto a la cama, había una mesita de noche con todo tipo de frascos y envases de medicamentos. Incluso para alguien que no sabía mucho, era evidente que la joven mujer acostada en la cama estaba gravemente enferma. Andrei nunca había sentido tanta incomodidad en su vida. Como el empresario no quería avergonzar a la mujer con su presencia, intentó no mirarla a los ojos.
Pero cuando Andrei finalmente se encontró con los ojos de la dueña de la casa, su corazón latió con una fuerza incontrolable. El rostro de la mujer le pareció extrañamente familiar y cercano. Un efecto de déjà vu lo hizo palidecer y provocó una ola de hormigueo punzante en la zona lumbar. Vika. ¿Eres tú? ¿Cómo es posible?, exclamó el empresario, acercándose a la cama. Pero la mujer acostada en ella abrió los ojos sorprendida y lo miró con una expresión de desconcierto. Lo siento, pero probablemente te equivocaste. Me llamo Alena. Y Vika es mi hermana mayor, balbuceó la mujer. Andrei se estremeció y volvió a mirar el rostro de la dueña de la casa. No, no. Es ella. Vika. La misma chica del pasado, pensó el hombre. De repente, la conciencia de Andrei se nubló como si alguien lo obligara a mirar a través de una lente empañada. Las olas de la memoria lo llevaron de vuelta. A un momento en que solo tenía 21 años y la vida parecía encantadoramente impredecible. En esa noche de otoño, conducía por la carretera en el yacht de su padre, sin saber que medio kilómetro después su coche se detendría en el arcén de la carretera, como si estuviera clavado. Andrei regresaba de casa de unos amigos que vivían en la ciudad vecina. Solían reunirse con regularidad, y ese tipo de viajes no eran raros. Pero ese día, una tormenta feroz se desató, lo que hacía casi imposible trabajar debajo del capó mientras la lluvia caía a raudales. La avería del motor era el peor de los escenarios posibles para Andrei. La carretera, inundada por corrientes turbias, parecía desierta y eso entristeció profundamente al joven. La conexión telefónica en ese lugar era simplemente horrible, ¿y quién estaría dispuesto a conducir en una tormenta así en caso de necesidad? Entendiendo la desesperación de su situación, Andrei se sentó al volante de su coche averiado y observó cómo las gotas de lluvia caían por el parabrisas. De repente, mirando hacia la derecha, vio un letrero de carretera que indicaba un pequeño pueblo o aldea. Andrei no recordaba el nombre, pero estaba relacionado con el bosque. Ya fuera Sosnovka o Kushchioka. ¿Y si pido ayuda a la gente del lugar? ¿Habitantes? Porque pronto oscurecerá y entonces definitivamente tendré que pasar la noche en el coche, pensó Andrés. La decisión le resultó fácil. El chico siempre había sido una persona de acción y nunca había temido las dificultades. Abrochándose la chaqueta hasta el cuello, Andrés se puso la capucha sobre la cabeza y salió del cómodo salón del coche. Y afuera ya llovía intensamente y el viento penetrante hasta los huesos aullaba. Tratando de no ensuciarse con el pegajoso barro que abarrotaba el camino de tierra, Andrés se apresuró hacia el pueblo. Por más que lo intentara, sus pantalones y zapatos seguían sucios de lodo. El chico tuvo que caminar unos 500 metros bajo la lluvia torrencial antes de llegar al pueblo. Andrés se acercó al primer hogar que encontró y golpeó la ventana. Dentro había luz, lo que aumentaba las posibilidades de éxito del chico. Afortunadamente, así fue. Pronto se escuchó el característico chirrido de la cerradura y en el umbral apareció una chica diminuta de unos 20 años. Al ver a Andrés cubierto de barro, ella suspiró suavemente y, sin decir una palabra de más, lo llevó a la casa. ¿Te importa que haya venido así, como caído del cielo?, preguntó Andrés. No te preocupes. Ahora estoy sola. Mi madre está en el hospital y mi hermana se fue a la ciudad. Así que me quedé en la granja, respondió la chica imperturbablemente. Andrés admiró sinceramente su compostura. La desconocida no solo no tuvo miedo de dejar entrar a un extraño en su casa, sino que también se comportó como si nada especial hubiera sucedido. Como descubrió más tarde, la chica se llamaba Grigory y había nacido y crecido en ese pueblo. Después de escuchar a Andrés, lo primero que hizo fue ayudarlo a ponerse en orden y luego le dio té caliente. Resultó que esa noche, Andrés ya no pidió ayuda en los patios vecinos y se quedó en este pequeño y acogedor reino de paz y tranquilidad. Para su sincera sorpresa, Nurdoin resultó ser una agradable interlocutora que podía sostener una conversación sobre casi cualquier tema. Así, Andrés se enteró de que su hermana menor trabajaba como vendedora en el centro del distrito y que su madre estaba en el hospital después de un derrame cerebral. Nurdoin se quedó en la granja para cuidar de la casa y alimentar a los animales. Escuchando la historia de Vicky, Andrés se dio cuenta de que viviendo en la ciudad, no sabía absolutamente nada sobre las costumbres que prevalecían en el campo.
Al chico le interesaba escuchar sobre cómo este año la vaca Pisanca daba el doble de leche que el año anterior. O sobre cómo sería bueno arreglar el techo, ya que en una fuerte lluvia goteaba un poco. Sin darse cuenta, Andrés experimentó una comodidad emocional sin igual junto a esta frágil y temblorosa chica, como una joven sierva. En que los sentimientos eran mutuos. Los jóvenes no tenían dudas. André y Vika lo sentían en el corazón y el momento en que se encontraron en los brazos del otro no fue una sorpresa para ellos. Los jóvenes entendieron que podrían nunca volver a verse y se entregaron apasionadamente y con ternura. Esa noche de octubre se convirtió en su primera y última cita, dejando una huella imborrable en sus memorias. Fue una locura que duró solo unas pocas horas y por la mañana, lo único que recordaba lo que había sucedido la noche anterior era la sábana arrugada y los ojos cansados de André y Vika por falta de sueño. Ahora es difícil juzgar lo que causó su separación posterior. Tal vez la juventud de Andrei fue la culpable, ya que aún no podía entender a las personas y se dio cuenta demasiado tarde de que Vika fue enviada a él por el destino. Con el tiempo, después de acumular fracasos en sus relaciones, el joven hombre de negocios se dio cuenta y hasta fue a ese mismo pueblo. Pero ya no encontró a Vika allí. La puerta y las ventanas de la casa estaban cerradas y en la cerca solo había una palabra escrita con tiza: se vende. Los intentos de encontrar a Vika no tuvieron éxito y es poco probable que Andrei haya planeado dedicar mucho esfuerzo a eso. El chico era joven y miraba hacia adelante con el optimismo y la confianza en sí mismo propios de su edad. Y ahora, 7 años después de estos eventos, Andrei estaba parado mirando la copia de su amada Vika, que luchaba contra una enfermedad astuta. El hombre de negocios entendió que en realidad no estaba viendo a Vika, sino a su hermana menor, Aliona, que era una copia exacta de la chica del pueblo. Perdóneme, por favor. Me confundí. ¿Te pareces tanto a Vika? ¿Y dónde está ella misma?, dijo Andrei, tosiendo con vergüenza. Aliona repentinamente se puso pálida y su respiración se volvió ronca e intermitente. El hombre de negocios se tensó, entendiendo perfectamente que no sabía cómo brindar primeros auxilios. Afortunadamente, Aliona se recuperó bastante rápido y no fue necesario salvarla. Reuniendo coraje, ella le pidió a Misje que saliera de la habitación y cerrara la puerta detrás de él. Luego, Aliona miró a los ojos de Andrei y dijo: Vika murió hace 6 años. Fue un parto complicado. Se abrió una hemorragia y la medicina local. En fin, ya sabes cómo es. Misje es su hijo. Luego, nuestra madre también se fue. ¿Cómo es que es su hijo?, exclamó Andrei temblando por la tensión. No podía permitir que el hijo de mi difunta hermana terminara en un orfanato. No tenía marido. Así que adopté al bebé. Misje no sabe que no es mi hijo. Espero que siga siendo un secreto para él, continuó Aliona con tristeza. A pesar de que la habitación estaba bastante fría, Andrei aún sentía un calor interno que hacía que sus mejillas ardieran como si estuviera tocando un horno caliente. Solo ahora el hombre de negocios entendió que cuando decidió buscar a Vika, ella probablemente ya estaba muerta. ¿Cómo no tenía marido? Entonces, por fechas. Misje. Oh Dios mío, por fechas Misje podría ser mi hijo, pasó por la cabeza de Andrei, haciéndolo cubrirse de sudor pegajoso. ¿Conocías a mi difunta hermana?, interrumpió la pausa prolongada Aliona. La venda que no le permitía a Andrei pensar con claridad finalmente cayó de sus ojos. Sí, conocía a Vika, por poco tiempo. No lo sabía, dijo el hombre de negocios con voz temblorosa. Alena miró atentamente a Andrei a los ojos, lo que lo hizo sentir incómodo. El hombre sintió que lo estaban viendo a través de él y sus vacilaciones parecían ridículas. Para cambiar el tema de conversación, Andrei preguntó: ¿cómo está su salud? ¿Puedo ayudar en algo? Alena bajó los ojos avergonzada y respondió en voz baja: tengo un tumor. Necesito una operación. La quimioterapia no ayuda en estos casos. Por eso, mantuve mi cabello, perdón por los detalles. Misje lo entiende. Trata de ayudar, pero ¿cómo puedes reunir dinero para la operación pidiendo limosna en la calle? Y también, me da mucha vergüenza no tener la fuerza para cuidar a mi hijo. Bueno, tienes un hijo maravilloso. Créeme, él no mendigó, pidió ayuda honestamente. Así que yo ayudé. Tengo mi propio restaurante en el centro.
Así que todo lo relacionado con comida y suministros está en mis manos, trató de suavizar la situación, Andrei. Alena suspiró tristemente e intentó encontrar una posición más cómoda en la cama. Por su rostro se podía ver que estaba sufriendo dolor, pero no lo mencionó en la conversación. De vez en cuando, mirando a la dueña de la casa, Andrei se sorprendió de lo mucho que se parecía a su hermana mayor, Vika. El mismo cabello sedoso, hoyuelo en la barbilla, y un noble óvalo en su rostro, como una aristócrata natural, se admiró Andrei una vez más. Para sí mismo, el hombre de negocios ya había decidido todo. Sintiéndose culpable ante su difunta hermana Vika, Andrei quería salvar a su hermana a toda costa. Voy a vender mi coche, mi casa, e incluso el restaurante, si es necesario. Pero voy a ayudar a Alena y a su pequeño hijo Misje, pensó el hombre para sí mismo. Después de despedirse de Alena y su hijo adoptivo, Andrei dejó la casa y fue al restaurante. El hombre de negocios estaba ansioso por saber qué cantidad exacta podría sacar del negocio para pagar la operación de Alena. El administrador recibió al jefe de manera poco amistosa. Era evidente que Víctor quería decirle otra burla, pero se contenía y seguía su juego de bastidores. ¿Cómo van las pérdidas, Víctor? ¿Las resolviste? No me gusta esta situación en absoluto. Huele a traición. Pero todos son amigos. ¿No hay nadie en quien pensar?, preguntó Andrei de manera profesional. No lo sé, jefe. Todo parece normal. Los mismos proveedores verificados. Productos de buena calidad. Los clientes están satisfechos. ¿Hay algún problema?, respondió Víctor mirándolo con adulación. Andrei sintió que algo no estaba bien con el administrador, pero no tenía tiempo ni energía para resolverlo ahora y lo más importante en este momento era la salud de Alena, que podría necesitar atención médica de inmediato. Sin demora. Después de posponer el asunto, Andrés llamó inmediatamente a una clínica especializada en la enfermedad que había sido diagnosticada a la madre de Misje. Pero cuando el empresario descubrió la cantidad de dinero que necesitaba recaudar, su rostro reflejó tristeza y preocupación. Decir que se necesitaba mucho dinero era quedarse corto. La cantidad era simplemente astronómica, lo que no podía dejar de entristecer a Andrés. El empresario sabía que no se rendiría en su objetivo y que iría hasta el final, sin importar cuánto le costara. En última instancia, puedo pedir prestado una parte del dinero a mi padre. Siempre mantiene una cierta cantidad de dinero en el banco como respaldo. Por supuesto, tendré que explicar por qué específicamente necesito ese dinero. Pero no importa, me las arreglaré. Ya es lo 10º en mi lista, pensó Andrés para sí mismo. Desafortunadamente, el joven empresario ni siquiera sospechaba que había cometido un error fatal en sus conclusiones, y que se había revelado en primer lugar al administrador, Víctor. El astuto bribón se dio cuenta de inmediato de que su jefe tenía problemas y que tendría que gastar una gran cantidad de dinero con varios ceros, cuya cantidad podría enloquecer a cualquiera. Al enterarse de esto, Víctor vio la oportunidad no solo de castigar al dueño del restaurante, sino también de hacer que se quedara al borde de la bancarrota. El administrador sabía que para que Andrés pudiera pagar la operación de su madre, este mendigo necesitaba reunir una gran cantidad de dinero, que podría ser un buen apoyo para comenzar su propio negocio. Víctor tenía las personas adecuadas. Solo quedaba saber dónde y cuándo podía atrapar a este rico buratino que estaba tratando de ayudar a una pobre enferma de los barrios bajos. Mientras Andrés, que no sospechaba nada, recolectaba el dinero, su administrador estaba planeando el robo. A Víctor no le importaba en absoluto que el dinero fuera para una causa muy importante cuya importancia era difícil de evaluar. Pero en ese momento, la cabeza de Andrés estaba llena de pensamientos completamente diferentes. Lo que más quería el joven empresario en el mundo era entender si Misje realmente era su hijo o si era solo una coincidencia fatal. Para averiguarlo, el empresario necesitaba un cabello de la cabeza de Misje, que ni siquiera notó su pérdida. Desde hace poco tiempo, el niño solo comía en el restaurante de su tío Andrés y estaba muy feliz de que el personal de servicio lo tratara como a un adulto. Lo que más le gustaba a Misje era la sopa de archó que el dueño del establecimiento le había ofrecido el primer día que se conocieron. Sabiendo los gustos del niño, Andrés siempre le preparaba algo inusual. A pesar de que el dinero para la operación se estaba recaudando bastante lentamente,
Andrés estaba seguro de que cumpliría con el plazo. Mientras tanto, Víctor ya estaba preparando una banda de ladrones para robar y luego eliminar a su jefe. Sabía que si la operación era exitosa, los hilos no conducirían a ningún cliente, que en el momento culminante estaría descansando bajo el cálido sol de uno de los centros turísticos del sur. Todo estaba pensado hasta el último detalle y Víctor solo esperaba el día en que el empresario reuniera el dinero y se dirigiera al banco para pagar la operación de la madre del niño. Después de pedir prestado dinero a su padre, Andrés se alegró al darse cuenta de que finalmente había reunido la cantidad que buscaba. Solo quedaba transferir el dinero a las cuentas de la clínica y, al menos, uno de los problemas más acuciantes estaría resuelto. Andrés decidió ir a la institución médica con Misje. Durante ese tiempo, se había encariñado tanto con el chico que incluso antes de conocer los resultados de la prueba de ADN, lo consideraba su hijo legítimo. Después de contar la cantidad necesaria una vez más en su oficina, Andrés se dirigió al automóvil estacionado con Misje. En la puerta, se encontró con el administrador Víctor, quien, por alguna razón inexplicable, comenzó a hablar tonterías sobre la carne de vacuno de la última partida, alegando que era de muy baja calidad. Vitia. ¿Podemos hablar de esto en otro momento? No ahora. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo para discutir estos detalles contigo. Además, el chef lo aprobó todo. ¿Qué reclamos pueden haber?, respondió Andrés con irritación. Pero difícilmente sabía que Víctor estaba simplemente retrasando el tiempo para que sus cómplices llegaran al lugar. Debían atacar a Andrés cuando se subiera al automóvil. El lugar era bastante solitario, a pesar de la gran cantidad de automóviles estacionados. Con un pequeño maletín de cuero con el dinero apretado bajo el brazo, Andrés se dirigió al estacionamiento. Al lado, Misje estaba emocionado de estar con este hombre adulto que estaba recaudando dinero para ayudar a su madre enferma. Andrés solo tenía que caminar unos 50 metros hasta el salvador del automóvil cuando, de repente, aparecieron dos jóvenes con máscaras. Amenazando a Andrés con un cuchillo, uno de ellos dio un rápido golpe, lo que hizo que el empresario sintiera toda la mortalidad del filo. Misje gritó de inmediato, lo que desorientó momentáneamente a los asaltantes. Francamente, no esperaban que hubiera un niño cerca del objeto del robo. Esa fracción de segundo fue suficiente para que Andrés le entregara el pequeño maletín con el dinero a Misje y recibiera el golpe en su lugar. «Corre, corre, Misje», gritó el empresario, tratando de detener a los ladrones a cualquier costo. Y Misje corrió como nunca antes había corrido. Zigzagueando entre los automóviles estacionados, el niño corrió hacia el puesto de seguridad donde debería estar el guardia. Los ladrones se quedaron atónitos. El ataque al empresario sin dinero ya no tenía sentido. Era prácticamente imposible alcanzar al niño, ya que había llegado al puesto de seguridad y se había precipitado hacia adentro. El retirado pensionista que estaba durmiendo en su silla no entendió de inmediato lo que estaba sucediendo, pero, siguiendo su entrenamiento militar, intentó reaccionar adecuadamente a la señal del niño. Llamando a la policía y a la ambulancia al mismo tiempo, el hombre tomó su porra y salió a la calle. Y allí, dos villanos ya estaban tratando de descargar su impotente ira sobre Andrés. Para su sorpresa, el empresario resultó ser fuerte de espíritu y no se acobardó ante el peligro mortal. Estaban peleando no por la vida, sino por la muerte. En algún momento, los asaltantes intentaron escapar, pero el retirado, un pensionista, aturdió a uno de los bandidos con un fuerte golpe de su porra, mientras que apuntaba con la boca de su pistola traumática al otro, que parecía ser una réplica exacta de una pistola de combate. En algún lugar a lo lejos, se escucharon las sirenas de una ambulancia, seguidas por un refuerzo de la policía. A pesar de que él mismo había sido golpeado con fuerza, Andrei estaba consciente y preocupado principalmente por Misje, quien con sus acciones decididas lo había salvado de una muerte segura. Dado que el empresario había sido herido en la pierna, tuvo que ser hospitalizado, mientras que Misje fue enviado a casa con su madre. A pesar de que la herida no era grave, aún requería tratamiento y atención calificados. Bajo el cuidado de los médicos, Andrei se relajó visiblemente y, después de una inyección tranquilizante, cayó en un sueño pegajoso y ansioso. Soñó con los bandidos, dinero volando en el aire y, por supuesto, Misje, quien lo llamaba por su nombre. Al abrir los ojos, Andrei vio al niño frente a él, junto a quien estaba Yegor Petrovich. «¿Cómo estás, hijo?»,
¿Te sientes mejor? Eso es bueno. Has calentado una serpiente agradable en tu pecho. Víctor. Tu administrador. Fue él quien organizó el ataque contra ti. Tan pronto como sus cómplices llegaron a la comisaría, lo confesaron todo sin problemas, dijo el padre. Víctor. Él es un traidor. No puede ser. Hemos estado juntos durante tantos años, susurró Andrei. Sí, es precisamente Víctor. Ha estado vigilándote durante mucho tiempo. Envidiaba. Además, hay un motivo personal involucrado. Una vez, su padre trabajó para mí como camarero en el restaurante. Pero luego comenzó a pedir propinas y gastarlo todo en vodka. Se emborrachó y me vi obligado a despedirlo. Y le ofrecí pasar por un curso de tratamiento para el alcoholismo. Andrei palideció. No conocía estos detalles. Resulta que Víctor no solo había estado cavando debajo de él todo este tiempo, sino que también tenía cuentas personales. Solo dicen que el hijo no responde por el padre. En realidad, todo es muy diferente. Suspirando tristemente, Andrei frunció el ceño por el dolor en su muslo herido y miró a Misje. El niño sostenía una hoja con múltiples sellos y firmas. Una sonrisa feliz se había congelado en la cara de Misje. Hola, papá. Lo siento por equivocarme. No eres un piloto ni un astronauta. Eres mucho mejor. Eres un restaurador para mí. Exclamó el niño con alegría. Andrei miró sorprendido a su padre y entendió que él lo sabía todo. Bueno, ¿cómo lo pensaste, hijo? No es que hayas organizado una corte real en Madrid. ¿No hiciste la prueba de paternidad? Sé que lo hiciste. Así que mientras estabas en el hospital, la respuesta llegó a nuestra dirección. Eres un conspirador inútil. Pero por mi nieto, gracias especiales. Es una copia exacta tuya. Yo te recuerdo. Explicó Yegor Petrovich sonriendo. Las lágrimas se detuvieron en los ojos de Andrei. Fueron tan sinceras que su padre, parado frente a él, sintió orgullo por ello. ¿Cómo criaste a un hijo así? Preguntó Andrei. ¿Y Elena? ¿El dinero para la operación? Se apresuró a preguntar. Elena está bien, hijo. Tomé el asunto bajo mi control personal. Ayer le hicieron la operación. Los especialistas dicen que fue exitosa. El dinero ha sido transferido a la clínica. Así que llegamos a tiempo, apresuró a tranquilizar al padre. Tumbado en la cama del hospital, el joven empresario no podía creer cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Hace poco era un soltero común que ganaba dinero en su restaurante. Y ahora, no solo se había convertido en padre, sino que también había descubierto a un enemigo oculto que había estado socavando al dueño del establecimiento durante años. Más tarde se descubrió que fue gracias a la maldad de Víctor que el restaurante sufrió pérdidas que nunca antes había sufrido. Compraba intencionalmente productos a precios bajos para que la calidad de los platos fuera mucho peor. Además, Víctor de vez en cuando tomaba dinero de la caja, lo que mantenía los ingresos del restaurante constantemente bajos. Ahora, con su hijo y su poderoso padre a su lado, Andrei se recuperó rápidamente. Al mismo tiempo, Elena dio sus primeros pasos vacilantes en su nueva vida sin dolor ni sufrimiento. Para la mujer agotada por una enfermedad prolongada, todo esto parecía un sueño fantástico que podía desvanecerse en la niebla con los primeros rayos del sol. Pero en realidad, era real. Los héroes de esta increíble historia habían sufrido y llorado amargamente. Andrei fue dado de alta del hospital antes que Elena y esperaba ansiosamente el día en que pudiera recibirla con un ramo de rosas en las escaleras de la clínica. Todo lo que había perdido por su propia estupidez, Andrei planeaba dárselo a la hermana menor de Grigoyev. Durante este tiempo, Andrei había visitado a la difunta madre de Misje y le había pedido perdón. Arrodillado, acarició con la mano la lápida blanqueada por el tiempo y el viento detrás de la cual descansaba el cuerpo de la mujer que le había dado un hijo y un significado en la vida. El viejo cuidador del cementerio asintió con la cabeza comprensivamente y trató de no molestar al visitante en su momento de dolor y tristeza. Perdóname, Vikulia. Fui un tonto arrogante para quien la atención de una belleza como tú halagó mi ego y nada más. Pero ahora, sé que todo esto no fue en vano, ¿escuchas?
Te juro que a partir de ahora nuestro hijo Misje y Alena nunca necesitarán nada. Perdóname, si puedes, susurró Andrei mientras se levantaba de rodillas. En ese momento, un brillante sol salió de detrás de las nubes de octubre y cubrió a Andrei con sus brillantes rayos como una manta. El empresario entendió que era Big Ben, enviándole una señal de que no guardaba rencor y lo bendecía con una vida futura feliz. Aproximadamente una semana después, Alena fue dada de alta del hospital y, entre los aplausos ensordecedores del personal médico, se fue caminando. Afuera, Andrei, Misje y Yegor Petrovich la esperaban, para quien la chica se había convertido en alguien cercano y querido. Una nueva vida les esperaba, en la que no habría lugar para mentiras y engaños. Y el amor y los sentimientos sinceros se convertirán en la base sólida y amistosa de esta familia fuerte.